El panel digital de salidas parpadeaba, una danza hipnótica de ciudades y tiempos que parecía burlarse de mis pies inmóviles. El aire en la terminal era una mezcla viciada de limpiador antiséptico, ansiedad y un ligero perfume. En medio del río de maletas con ruedas y despedidas apresuradas, yo era una isla, anclada por el hombre que me sostenía. Liam Croft, un sólido 1,85 metros de calidez y músculos, me envolvía como una manta protectora, con la cabeza hundida en mi cuello. Ignoraba la caótica sinfonía de la sala de embarque, su mundo se reducía a nosotros. Ojalá pudiera ir contigo, Alara, murmuró con su voz un susurro sordo contra mi piel. Mi corazón tierno y vulnerable se ablandó con sus palabras. Extendí la mano y enredé mis dedos en su espeso cabello oscuro. Solo es una reunión de trabajo de última hora, Liam. Apenas un pequeño detalle. Volveré antes de que me extrañes. Podemos ir a buscar nuestra licencia de matrimonio el día que regrese. Se apartó un poco, sus ojos color avellana se nublaron con una culpa que parecía desproporcionada a la situación. Quédate unos días más si puedes. Reservé el hotel para toda la semana. En un par de días se inaugura una exposición de arte en el Museo Mowrey. Estás obsesionado con Sculptor. Y he hecho una lista de restaurantes. Puedes ser mi explorador. Pruébalos primero y luego llévame cuando volvamos de luna de miel. Sonreí con una sonrisa sincera y cariñosa. Este era Liam. Atento, generoso, siempre priorizando mis pasiones. Eres demasiado bueno conmigo. Nos conocimos hacía 3 años, un montaje orquestado por mi bienintencionada tía Lidia. Entré en esa cafetería esperando otra hora incómoda de conversación forzada. Ahí encontré a Liam. La conexión fue instantánea y sencilla. Una llave que se deslizó en una cerradura que no sabía que estaba cerrada. Nuestra boda estaba programada para dentro de 2 semanas. Mientras otras parejas se ahogaban en planos de asientos y degustaciones de pasteles, la mía nos había reservado un viaje a Tokio porque la exposición de mi artista favorito terminaba pronto. Las fotos de la boda pueden esperar, había dicho, apartándome un mechón de pelo de la cara. Tu felicidad no puede esperar. Originalmente planeé que fuéramos juntos durante la luna de miel, me explicó, trazando círculos con el pulgar en la palma de mi mano. Pero la exposición termina el mes que viene. Alara, incluso después de que te cases conmigo, nunca quiero que dejes de ser la mujer que ama el arte y la aventura. Amo a esa mujer. La última llamada de embarque de mi vuelo resonó por el pasillo, un sonido áspero e impersonal que rompió nuestra pequeña burbuja. Arrastré los pies, robándole un último beso, un último abrazo, grabando en mi memoria su tacto, el aroma de su colonia, su ropa de cama limpia y su sándalo. Mientras bajaba por la pasarela, un pensamiento fugaz, frío y agudo, me atravesó la mente. Es casi demasiado perfecto. Lo ignoré, reprendiéndome por mi insensatez. Fui la mujer más afortunada del mundo. Los 5 días en Tokio fueron un torbellino. La conferencia fue productiva, pero dediqué mi tiempo libre a la exposición. Fue impresionante. Le envié a Liam un montón de fotos, esculturas imponentes, instalaciones intrincadas y las vibrantes calles de Tokio por la noche. Respondió siempre con la prontitud y el entusiasmo necesarios. Impresionante. Ojalá estuviera allí contigo. Estoy deseando verlo a través de tus ojos cuando volvamos. Sus mensajes eran una presencia cálida y constante, un vínculo digital a través de los kilómetros. Decidí acortar mi viaje. La conferencia terminó un día antes y una repentina y feroz añoranza por Liam me invadió. Quería sorprenderlo. Reservé el último vuelo de ida, con el estómago revuelto de anticipación. Podía imaginar su cara, la sorpresa fundiéndose en esa sonrisa brillante y con hoyuelos. Aterrizaba por la mañana, justo a tiempo para llegar a nuestro apartamento con café y pasteles. Fue justo cuando el avión iniciaba el descenso con las primeras luces de mi ciudad brillando como diamantes dispersos debajo, que mi teléfono se conectó al wifi del avión y vibró con una serie de mensajes frenéticos. Eran de mi mejor amiga, Chloe. Alara, ¿estás en el aire? Llámame en cuanto aterrices. No llames primero a Liam. Es importante. Solo, por favor, llámame. Un frío nudo de miedo empezó a formarse en mi estómago, apretado y pesado.
La anticipación que antes se sentía tan ligera y alegre ahora se convertía en algo ácido. ¿Qué podía ser tan urgente? ¿Le había pasado algo? ¿A mi familia? El avión aterrizó con un chirrido de neumáticos y el rugido de los propulsores de reversa. En cuanto sonó la señal del cinturón de seguridad, me puse de pie, mi equipaje de mano me pesaba como un plomo. Encendí el teléfono a fondo con el corazón latiéndome con fuerza. No llamé. Envié un mensaje. Aterricé. ¿Qué pasa? Su respuesta fue instantánea. Espera en llegadas. Voy a buscarte. No te vayas. No lo llames. El nudo en mi estómago se hizo más fuerte. Recorrí el aeropuerto aturdida, la alegre llegada de los demás pasajeros contrastaba marcadamente con el miedo gélido que me recorría la espalda. Vi a Chloe antes de que ella me viera. Caminaba de un lado a otro cerca de la salida, pálida, con su coleta siempre impecable, ligeramente torcida. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su expresión, una mezcla aterradora de pánico, ira y lástima, me heló la sangre. Corrió hacia mí y me abrazó fuerte, casi desesperado. Chloe, ¿qué pasa? Me estás asustando. Ella se apartó con las manos sobre mis hombros. Necesito que me prometas que mantendrás la calma. Necesito que respires. Solo dime. Respiró hondo, temblorosa, y me entregó su teléfono. Ya había un vídeo en cola. Anoche estaba cenando con mi familia en el Gran Imperial y vi algo. Lo grabé porque no podía creer lo que veía. Tomé el teléfono con la mano temblorosa. Le di al play. El vídeo se movía al principio, pero luego se enfocó. Era una recepción de boda. El salón estaba decorado con elegantes tonos marfil y dorado. Mis colores. La temática era Art Deco, mi estilo. Y allí, de pie bajo el arco de orquídeas blancas, mi flor, estaba Liam. Mi Liam. Llevaba el smoking a medida de Tom Ford, que le había ayudado a elegir. En su dedo lucía el anillo de bodas de platino que habíamos elegido juntos. Le sonreía a la mujer a su lado, y el hoyuelo de su mejilla izquierda, ese que tanto amaba, se le notaba. La mujer era delgada, de aspecto casi frágil, con la piel cetrina. Y llevaba mi vestido de novia. El delicado vestido de Oscar de la Renta con inscripciones de encaje que colgaba en una funda de mi armario. El vestido que debía usar en 2 semanas. La cámara enfocó un gran cartel junto a la entrada del salón de baile. Liam Croft y Zoe Bass. Felicidades por su unión. El mundo se inclinó sobre su eje. Los sonidos del aeropuerto, los anuncios, las conversaciones, el equipaje rodando, se desvanecieron en un gemido sordo y agudo. No podía respirar. Mis pulmones se negaron a funcionar. Esto no era real. Era una broma, una pesadilla, un terrible error. ¿Alara? Alara, di algo. La voz de Chloe parecía venir del final de un largo túnel. Me quedé mirando la pantalla, mientras mi mente gritaba en negación. Este era mi amable y considerado Liam. El hombre que me envió al extranjero a ver una exposición de arte. El hombre que acababa de escribirme sobre su extrañeza. Luego el vídeo mostró el intercambio de anillos. El novio Liam sacó su teléfono, tocó la pantalla varias veces y luego le puso el anillo a Zoe Bass. Según la marca de tiempo que Chloe había superpuesto, el momento en que revisó su teléfono fue el mismo en que yo le había estado enviando una docena de fotos de un jardín de esculturas, exaltándole lo mucho que le encantaría. Se había tomado el tiempo de responder a mis mensajes durante su boda con otra mujer. Un maestro de la gestión del tiempo. El teléfono se me escapó de las manos entumecidas. Chloe lo captó justo a tiempo. La miré con la vista nublada por lágrimas ardientes e incrédulas. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. La despedida perfecta en el aeropuerto, su insistencia culpable en que me quedara más tiempo, los mensajes constantes. Todo cristalizó en un plan horrible y premeditado. Me había enviado lejos para poder casarse con otra. Los cimientos de mi mundo, el futuro que con tanto cuidado había construido con él durante 3 años, se hicieron añicos allí mismo, en el frío suelo de linóleo de la sala de llegadas del aeropuerto. El viaje en coche fue una pesadilla silenciosa y borrosa.
Las luces de la ciudad pasaban velozmente por la ventana, difuminándose en franjas de color sin sentido. Me senté en el asiento del copiloto de la camioneta de Chloé, entumecida, con el vídeo reproduciéndose en bucle detrás de mis ojos. La sonrisa de Liam. Mi vestido. Mi anillo. El lugar de mi boda. Chloé no dejaba de mirarme, con los nudillos blancos sobre el volante. Lo siento mucho, Alara. Lo siento muchísimo. No sabía cómo decírtelo. Pero pensé que si lo veías con tus propios ojos, hiciste lo correcto, susurré con voz ronca y desconocida. Era lo primero que lograba decir desde el aeropuerto. Si me lo hubieras dicho, no te habría creído. Habría pensado que era un malentendido. Lo habría llamado. La idea me dio asco. Habría llamado a mi prometido llena de emoción para sorprenderlo, solo para que me mintiera en la cara y me contara alguna historia mientras se encontraba en medio de las ruinas de nuestra relación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Chloé con su tono. ¿Qué iba a hacer? Mi mente era un caos frenético. En cualquier momento una furia feroz y ardiente estallaba con tanta intensidad que pensé que iba a gritar. Al siguiente un dolor frío y profundo lo devoraba por completo, dejándome vacía y temblorosa. Una parte de mí seguía convencida de que era una broma elaborada y terrible. Otra parte, la que había visto su expresión en ese vídeo, una expresión de afecto genuino y espontáneo, sabía que era devastadoramente real. Necesito verlo, me oí decir. Necesito mirarlo a los ojos y oírlo decirlo. ¿Seguro que es buena idea? Ahora mismo. Estás en shock. Necesito irme, insistí con una terquedad nacida del puro instinto de supervivencia. Necesito irme a casa. Nuestro hogar. Chloé suspiró pero no discutió. Cambió de rumbo y se dirigió al apartamento que Liam y yo compartíamos desde hacía 2 años. El lugar estaba lleno de nosotros. Fotos de nuestros viajes, libros que leíamos juntos, el horrible jarrón de cerámica que me había hecho en una clase de cerámica y que yo apreciaba precisamente por su aspecto horrible. Nos detuvimos frente a nuestro edificio. Las luces de nuestra sala estaban apagadas. Una esperanza estúpida y frágil brilló en mi pecho. Tal vez no estaba allí. Quizás todo fue una pesadilla y me despertaría. Pero mientras caminábamos hacia la puerta, sentí las llaves como hielo en la mano. Empujé la puerta para abrirla. El apartamento estaba oscuro y silencioso. Olía ligeramente a limpiador de limón. Liam debió de haber limpiado tal como había dicho en sus mensajes. Todo estaba en su sitio. Los cojines estaban esponjosos, la mesa de centro limpia. Parecía la casa de un hombre que esperaba pacientemente el regreso de su prometida. No estaba allí. La ira que había estado acumulando durante el viaje de repente no tenía a dónde ir. Se evaporó, dejando tras de sí un vacío aplastante y debilitante. Me desplomé en el sofá, con el cuerpo pesado e inútil. Chloé paseaba por la habitación, un torbellino de energía nerviosa en el espacio silencioso. Después de unas cuantas vueltas, se detuvo de repente y se agachó frente a mí, con el rostro marcado por un temor vacilante. Aler, podría. O sea, es posible que esté en la nueva casa. Las palabras le cayeron como un puñetazo. La nueva casa. Nuestra nueva casa. La que compramos juntos con la entrada dividida entre nuestros ahorros. La que se suponía sería nuestro hogar definitivo, donde criaríamos una familia. La habíamos estado amueblando poco a poco, pero aún no nos habíamos mudado. Estuvimos esperando hasta después de la boda. La imagen de Liam en esa casa, nuestro hogar conyugal con ella, esa mujer pálida en mi camisón, me cegó. Mi visión se nubló con manchas oscuras bailando en los bordes. Sentí las manos de Chloé sobre mis hombros, oí su voz de pánico como a lo lejos. Aler. Aler, respira. Mírame. Solo estaba adivinando. No me escuches. Soy un idiota. Corrió a la cocina y regresó con una botella de agua helada, presionándola contra mi frente y nuca. El impacto del frío me hizo reaccionar un poco. Vi el terror absoluto en su rostro, las lágrimas corriendo por sus mejillas, y una oleada de culpa me invadió. Ella intentaba ayudarme y yo me estaba desmoronando.
Lo siento, me atraganté. Lo siento mucho, Chloe. No te atrevas a disculparte, dijo con fuerza abrazándome. No es tu culpa. Nada de esto es culpa tuya. Me costó mucho encontrar la calma. El entumecimiento desapareció, reemplazado por una determinación clara, tajante y terriblemente fría. Me puse de pie con las piernas aún temblorosas, pero decidida. Caminé hacia el escritorio de la esquina y rebusqué en un cajón, sacando una pequeña videocámara que usábamos para grabar mensajes de cumpleaños divertidos para nuestros amigos. Se la puse a Chloe en las manos. Vamos, dije con voz firme y plana. Vamos a darle una sorpresa a mi prometido. El plan que tenía en mente se hizo realidad. Quería jugar. Quería vivir una doble vida. Bien. Pero no era el único capaz de orquestar un espectáculo. Cogí el teléfono. No llamé a Liam. Llamé a nuestros amigos. Hola, Maya. ¿Sabes qué? Volví temprano. Ya lo sé, ¿verdad? Oye, estoy planeando una gran sorpresa para Liam en la nueva casa. Sí, para proponerle matrimonio. Sé que se lo merece después de haberme apoyado tanto. ¿Puedes venir? Trae champán. Repetí la misma historia con la voz fingiendo emoción, a Ben, a Sara y a Mark. Todos estaban encantados, completamente absorbidos por la historia de la pareja perfecta. Su entusiasmo era como un cuchillo en el estómago, pero también era combustible. Su indignación sería mi arma. En menos de una hora éramos una caravana de coches rumbo a la nueva casa. Mis amigos, alegres y despreocupados, estaban en el asiento trasero del coche de Chloe, hablando de lo romántico que era esto, de lo afortunado que era Liam. Te adora, dijo Maya con entusiasmo. Me lo encontré la semana pasada mientras te ajustaba el tamaño del anillo. Dijo que habías estado tan ocupada planeando la boda que habías perdido peso y que quería que fuera perfecta. Cada palabra era un nuevo insulto. Tragué la bilis que me subía a la garganta y forcé una sonrisa. Sí, dije con voz ronca. Liam es maravilloso. Por eso tengo que hacer esto. Necesito demostrarle lo que siento. Chloe al volante me miró con preocupación. La miré a los ojos por el retrovisor y asentí con un gesto casi imperceptible. La cámara estaba en su regazo lista. Para cuando llegamos a la nueva urbanización, ya habían llegado otros amigos, armados con confeti, ramos de flores y botellas de champán, envueltos en el torbellino de la romántica sorpresa. Creían que me estaban ayudando a crear el momento perfecto. No tenían ni idea de que eran mi público y mis testigos. Con la caja del anillo vacía que había traído como atrezo en la mano, me dolía el corazón con una amargura tan profunda que era un dolor físico. Pero gracias a su alegre energía, Chloe, rondando al fondo con la cámara, ya no parecía fuera de lugar. Calla, calla, todos, susurró Ben dramáticamente mientras todos nos agolpábamos en la puerta de mi casa. La alegría y el deleite en sus ojos contrastaban con el hielo que corría por mis venas. Intercambié una última mirada decidida con Chloe. Luego presioné el dedo contra la cerradura biométrica. La puerta se abrió con un clic. Liam, cariño, ven rápido. Ven a aceptar el amor de Alara, gritaron mis amigos, empujándome adentro y haciendo estallar los petardos con una serie de fuertes explosiones de celebración. El confeti llenó el aire, una tormenta colorida y alegre. Y al asentarse lentamente reveló la escena del interior. Los muebles eran nuestros. El arte en las paredes era nuestro. Pero de pie en medio de la sala, paralizada por la impresión, con mi camisón de seda, estaba la mujer delgada y cetrina del vídeo, Zoe Bass. La sala quedó en silencio. El último confeti cayó al suelo. ¿Quién eres?, preguntó Maya finalmente con la voz cargada de confusión y una creciente ira. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Liam? La mujer, Zoe, se recuperó rápidamente de su sorpresa. En lugar de vergüenza o bochorno, su rostro se contorsionó en una máscara de indignación defensiva. ¿Quién eres?, replicó con voz estridente. Esta es la casa de Liam. Estás invadiendo la propiedad. Sal ahora mismo o llamaré a la policía. Su audacia fue impresionante. Mis amigos, al darse cuenta por fin de que algo andaba terriblemente mal,
se movieron instintivamente formando un círculo protector a mi alrededor. ¿Por qué llevas la ropa de Alara?, preguntó Chloe con voz tranquila y letal mientras avanzaba. La cámara se mantuvo firme. ¿Quién eres exactamente? No conozco a ninguna Alara. Zoe gritó. Liam me dijo que me quedara aquí. Ahora vete. Llama a la policía, dijo Chloe sin que le temblara la voz. Alara pagó la mitad de esta casa. Su nombre está en la escritura. A ver a quién se llevan. Antes de que Zoe pudiera replicar, se oyó una voz desde la puerta. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Liam estaba allí de pie con una bolsa de comida para llevar, su rostro era la viva imagen de la confusión. Su llegada apagó por completo el sonido de la habitación. En un destello de seda rosa, Zoe se transformó. El Herodón, que chillaba, desapareció. Corrió hacia él, desplomándose contra su pecho con el cuerpo temblando. Liam, dan tanto miedo que irrumpieron de repente. Su voz era ahora un gemido patético y tembloroso. La mirada de Liam recorrió la habitación, fijándose en mí y en mis amigos, en Chloe con la cámara. Su expresión cambió rápidamente por una serie de emociones. Conmoción, pánico y finalmente una calma desesperada y calculada. Alara, has vuelto, dijo con voz demasiado vivaz. Déjame explicarte. Esto es un malentendido. Un completo malentendido. Contuve las lágrimas de rabia y traición, obligándome a dar un paso al frente. Mi voz, al salir, era más fría de lo que creía posible. Bien, Liam, te escucho. Explícame qué clase de malentendido es este. La mirada de Liam recorrió la habitación, observando los rostros de nuestros amigos, mis amigos, quienes ahora lo observaban con una mezcla de confusión, sospecha y un creciente horror. Parecía un animal acorralado, buscando desesperadamente una vía de escape inexistente. La mujer en sus brazos, Zoe, soltó otra tos patética y temblorosa, hundiendo la cara aún más en su camisa. Extendió una mano hacia mí, un gesto que probablemente pretendía apaciguarme, pero retrocedió cuando Zoe volvió a gemir. La prioridad era clara. Alara, por favor, empezó con un tono condescendiente y razonable que me puso los pelos de punta. Esta es Zoe. Es una vieja amiga de la secundaria. Es una loca. Está muy enferma. No conoce a nadie más en la ciudad, así que la dejé quedarse aquí unos días. Eres la persona más comprensiva que conozco. No te importaría ayudar a alguien necesitado, ¿verdad? Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta seguridad, como si fuera una explicación perfectamente lógica. Como si encontrar a otra mujer con mi ropa en la casa que poseía fuera una pequeña metedura de pata social. Intentaba enmarcar la historia, pintarme como la irrazonable si me opusiera. ¿Qué enfermedad tiene?, pregunté con voz neutra, sin la emoción que me ardía por dentro, que la obliga a quedarse en casa conyugal. Si anda corta de dinero, podemos alquilarle una vivienda. Podemos ayudarla a organizar una recaudación de fondos. Hay opciones, Liam. Alara estalló, agotando su paciencia. La máscara del hombre razonable se desvaneció, revelando un destello de ira genuina debajo. Zoe tiene cáncer. Le quedan quizás 3 meses. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Piensa en lo que dices. Me acusaba de crueldad. Su audacia fue tan asombrosa que me dejó sin aliento por un instante. Lágrimas calientes de pura furia finalmente corrieron por mis mejillas. Pero en lugar del remordimiento que él esperaba, alimentaron mi determinación. Así que dije, acercándome un paso más, con la mirada fija en la suya. ¿Quieres que muera en nuestro nuevo hogar? ¿Cuál es exactamente tu relación con ella, Liam? Liam me miró con los ojos muy abiertos, abriendo y cerrando la boca en silencio. Fue Zoe quien respondió. Levantó la cabeza de su pecho con los ojos abiertos y suplicantes, aunque vi un destello de triunfo en su interior. Liam es mi primer amor, dijo con voz temblorosa y entrecortada. No pretendo nada con esto. Solo quiero pasar mis últimos días cerca de él. ¿Eres la señorita Blair? Te lo ruego, por favor, concédeme este deseo. La sala quedó en un silencio sepulcral. El aire estaba cargado de tensión y vergüenza ajena.
Incluso Maya, que momentos antes había estado a punto de destripar verbalmente a Zoe, parecía incómoda, cambiando el peso de su cuerpo y evitando mi mirada. Lo entendí. Es difícil enfurecerse con una mujer moribunda. El guión social exige compasión, no confrontación. Una parte de mí, la que había amado a Liam durante 3 años, la parte amable y empática, quería dar marcha atrás. Si hubiera recurrido a mí, si hubiera sido sincero desde el principio, quizá me habría horrorizado y me habría roto el corazón, pero quizá lo habría entendido. Quizá incluso lo habría ayudado. Pero no lo había hecho. Había mentido. Había tramado algo. Se había casado con ella. Cerré los ojos, respiré hondo, estremeciéndome como si me partiera el alma, y di un último paso al frente. Te lo preguntaré una última vez, Liam. ¿Cuál es tu relación con ella? Yara, no entiendo cómo te has vuelto tan fría y calculadora, dijo él, con la voz cargada de falso dolor. Zoe sufre un dolor inimaginable y tú estás obsesionada con las etiquetas y las relaciones. ¿Dónde está tu compasión? Fue entonces cuando una nueva voz rompió la tensión, clara, fuerte y cargada de desdén. Novio Liam Croft, ¿aceptas a Zoe Bass como esposa? En la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia el sonido. Chloe estaba allí con el teléfono en alto, reproduciendo el vídeo de la boda para que todos lo vieran. Y en la otra mano sostenía 2 pequeños folletos de un rojo chillón. Certificados de matrimonio. Sí, quiero, resonó la voz grabada de Liam por el altavoz del teléfono. Chloe tenía la mirada fija en Liam, con una expresión de puro desprecio. Señor Croft, usted estaba comprometido con Yara. Y aquí está, en un vídeo, comprometiéndose con su primer amor. ¿Está intentando cometer fraude matrimonial, o se trata simplemente de bigamia? El efecto fue electrizante. La incómoda compasión en la sala se evaporó, reemplazada por una indignación unificada y jadeante. ¿Liam ya está casado? Ben explotó. Madre mía. ¿Cuándo pasó esto? Esa mujer lleva el vestido de novia de Yara. El anfitrión es el que le recomendé a Yara. ¿No era este el lugar que eligió para la boda? La acompañé a verlo. La presa se rompió. Mis amigos, mis maravillosos y leales amigos, se volvieron contra él. Todo encajó a la vez. Ambos planean una boda. Maya gritó, su incomodidad anterior desapareció, reemplazada por una furia protectora. Pero Liam, estabas muy ocupado con el trabajo. Dijiste que lo que Yara quisiera estaría bien. Nos arrastró a cada consulta. Ella eligió el vestido de novia, el lugar, las flores. Y la dejaste. Dejaste que ella planeara su propio reemplazo. Liam, aunque quisieras cumplir el último deseo de tu primer amor, añadió Ben, con la voz temblorosa de ira. ¿Tuviste que usar todo lo que Yara había conseguido? ¿Tuviste que pisotearla así? ¿Mantuviste tu matrimonio en secreto? Sara lloró. Ibas a esperar a que muriera y luego volver con Yara como si nada hubiera pasado. Eres repugnante. Cuanto más hablaban, más pálido se ponía Liam. Su postura agresiva y defensiva se desmoronó. Parecía pequeño y atrapado con la mirada perdida en la sala, mirando el círculo de rostros acusadores. No, no es así, balbuceó, perdiendo la confianza de antes. Yara, por favor, escúchame. El estado de Zoe. No podía esperar. Ella solo quería una boda. Una ceremonia. Te daré uno nuevo luego, lo prometo. Uno mejor. Zoe, por Dios, di algo. Tiró frenéticamente de la mujer que llevaba en brazos. Le hizo señas con la mirada. Díganles. El certificado de matrimonio no es real. Es solo una fachada. Pero Zoe Bass no siguió su guión. Ella lo miró con el labio inferior tembloroso, y pronunció sus líneas con la destreza de una actriz experimentada. Liam, si no querías casarte conmigo de verdad, podrías haberte negado a conseguir el certificado conmigo ayer. Puede que me esté muriendo, dijo con la voz quebrada, pero quiero tu amor, no tu compasión. No, no es eso. Liam intentó discutir, pero ya era demasiado tarde.
Mark ya le había arrebatado uno de los certificados a Chloe, escaneando el código QR lateral con su teléfono. Es real, anunció con voz sombría. Lo emitió ayer la Secretaría Municipal. Cerca de aquí, de hecho. El rostro de Liam se tornó ceniza. Sus labios se movieron en silencio varias veces antes de finalmente mirarme, con ojos suplicantes y desesperados. Eyara, Zoe no vivirá más de 3 meses. Solo quería ayudarla a cumplir su último deseo. ¿No te importaría, verdad? La pregunta fue tan estúpida, tan delirante que finalmente me rompió el último vestigio del corazón. Me había engañado, se había casado con otra mujer, y aún esperaba mi comprensión. Todavía esperaba que esperara. Miré al hombre que creía conocer, al hombre con el que había planeado un futuro, y no sentí más que una fría y enorme decepción. Se acabó, Liam. No estoy de acuerdo, gritó y en un movimiento que desafiaba toda lógica, mientras aún sujetaba a Zoe, extendió la mano y me agarró la muñeca. Eyara, te amo a ti. Solo hago esto por Zoe. Espérame. Por favor, solo espérame. El hechizo se rompió. Mis amigos se abalanzaron sobre mí. Quítale las manos de encima, pedazo de mierda, rugió Ben, apartando el brazo de Liam de mí. Nunca pensé que pudieras ser tan descarada. Maya gritó. Si quieres hacerte la santa devota de tu primer amor moribundo, hazlo. Pero no te atrevas a arrastrar a Eyara a tu asqueroso lío. No eres devota, eres una cobarde. Si tuvieras un poco de decencia, habrías sido honesta. Has hecho daño a Eyara y nos has mentido a todos. Los ojos de Liam estaban abiertos e inyectados en sangre. La reprimenda de sus antiguos amigos lo dejó sin palabras, pero su mirada seguía fija en mí, gritando mi nombre desesperadamente mientras lo empujaban. Liam, dije en voz baja pero cortante por encima del ruido. Basta. Se acabó. Negué con la cabeza. Perdonarlo sería traicionarme a mí misma y a quienes me habían apoyado. No me atrevo a desearte lo mejor. Solo devuélveme el dinero que adelanté para la boda, los depósitos del banquete y mi mitad del enganche de esta casa. Le di la espalda a él, a Zoe, a las ruinas de mi futuro en esa casa y salí por la puerta. Mis amigos me siguieron, una falange protectora, dejando a Liam de pie en los escombros que él mismo había creado, aún abrazando a otra mujer en la casa que había compartido conmigo. El silencio en el coche de Chloe se hizo más denso durante el viaje de regreso, impregnado por las secuelas del explosivo enfrentamiento. La oleada inicial de adrenalina había remitido, dejando tras de sí un agotamiento profundo y doloroso. Miré por la ventana sin ver las luces de la ciudad, solo el rostro suplicante y desesperado de Liam superpuesto al cristal. Mis amigos guardaron silencio, el champán festivo y los petardos parecían recuerdos de otra vida. El peso de lo que habían presenciado los invadió. Chloe fue la primera en hablar, con voz suave. Conozco un sitio. Vamos a comer. Necesitas comer. Todos lo hacemos. Nadie discutió. Nos llevó a un restaurante italiano tranquilo y modesto que sabía que abría hasta tarde. La tenue iluminación y el cálido aire con aroma a ajo nos hacían sentir como en un santuario. Nos sentamos en una cabina grande y apartada, con los asientos de vinilo rojo crujiendo bajo nuestro peso. Un camarero se acercó y su alegría flaqueó al ver nuestros rostros sombríos y conmocionados. Pedimos mecánicamente sin apenas mirar los menús. En cuanto se fue, la presión volvió a estallar, pero esta vez fue una oleada de apoyo, no de indignación. No puedo creerlo, susurró Maya, negando con la cabeza. Creo que todavía estoy en shock. Parece tan normal. Tan enamorado de ti. Ha perdido la cabeza, afirmó Ben con firmeza, golpeando suavemente la mesa con el puño. Totalmente perdido. Qué bueno que nos trajeras a Lara. ¿Quién sabe qué habría hecho si solo hubieran sido Chloe y tú? Esa mujer, añadió Sara, estremeciéndose, también hay algo raro en ella. La forma en que pasaba de gritar a llorar era aterradora. Si intentaba fingir una herida o acusarte de algo. Sus palabras me invadieron, cada una como un pequeño bálsamo para la herida abierta que Liam había dejado. Me había preparado para el juicio, para la incomodidad, para lo inevitable, te lo dije, que a veces sigue a una mala relación.
En cambio me encontré con una lealtad inquebrantable y una protección feroz. Ahí vi. Lo siento mucho, dije con la voz entrecortada. Los usé a todos. Los traje aquí con falsas excusas. Lo siento mucho. Maya se inclinó sobre la mesa y me agarró la mano. Ni te atrevas a disculparte. Estuviste brillante. Necesitabas testigos y nos alegramos de serlo. Me alegra que estuviéramos ahí para ti. Exactamente, intervino Ben. Una mujer bendecida no entra en una familia desafortunada. Descubrir qué clase de hombre es antes de la boda es, de hecho, algo bueno. Esquivaste un misil nuclear, Alara. Gracias, susurré las palabras inadecuadas. Gracias a todos. Había aguantado la confrontación, pero ahora, rodeada de su consuelo y amabilidad, las lágrimas que había estado reprimiendo finalmente brotaron. Lloré con fuertes sollozos que me sacudieron todo el cuerpo. Lloré por el futuro perdido, por el hombre que creía conocer, por la profunda y absoluta traición. Lloraba tanto que me dio hipo, lo que provocó miradas de preocupación de los camareros. Chloe me hizo señas con calma. No pasa nada, dijo con una voz sorprendentemente firme. Celebramos que se haya librado de un canalla. El camarero, para su crédito, no se inmutó. Asintió solemnemente y desapareció. Para nuestra total sorpresa, regresó unos minutos después con un pastelito con una vela titilante en el centro. Escrito con elegante glaseado estaba el mensaje celebrando el renacimiento de la bella. Todo el personal del restaurante que lo seguía prorrumpió en una suave y sonriente interpretación de «porque es una buena persona». Fue absurdo. Fue ridículo. Fue lo más perfecto que pudo haber pasado. Y por primera vez esa noche una sonrisa auténtica y sincera se abrió paso entre mis lágrimas. El hielo que me cubría el corazón se quebró. Estaba rodeada de amor. Iba a estar bien. Los días siguientes fueron un torbellino de detalles prácticos. Me mudé del apartamento que compartía con Liam a la habitación de invitados de Chloe. Fui a recursos humanos y a la recepción de mi empresa, explicándoles la situación con una indiferencia clínica que me sorprendió. Les di una foto de Liam y les indiqué que no se le permitiera entrar bajo ninguna circunstancia. Mi jefa, una mujer imponente de unos 50 años, simplemente asintió, dijo, «Los hombres son basura, cariño», y prometió que seguridad estaría alerta. Creí haberme explicado perfectamente con Liam en casa. Pero sus mensajes empezaron a llegar en masa. Mensajes largos, inconexos y autocompasivos que demostraban una asombrosa falta de autoconciencia. El tratamiento de Zoe es carísimo, no sé qué hacer. Cuidar a una persona enferma es tan agotador, no tienes idea. Solías ser tan amable y comprensiva, Alara. ¿Dónde se fue esa mujer? Extraño tu comida. ¿Podrías llevarme un poco de esa sopa que preparas al hospital? Vivía en una fantasía. Esperaba que sintiera lástima por él, que lo apoyara emocionalmente, incluso que lo atendiera mientras estuviera casado con otra mujer. Cada palabra delirante reforzaba mi determinación. Hice captura de pantalla de cada mensaje y los publiqué en el chat grupal con mis amigos. La respuesta de Maya fue inmediata y contundente. ¡Qué audacia la de este hombre! Vive en un mundo de ensueño. No importaba lo que escribiera, no importaba cuánto intentara hacerme sentir culpable, mi respuesta siempre era la misma, págame. Intentó tenderme una emboscada en el trabajo, pero seguridad lo rechazó. Merodearía fuera del edificio de Chloe, pero ella se encargó de todos nuestros desplazamientos, llevándome del garaje como si fuera un agente del servicio secreto. Frustrado, sus mensajes pasaron de la autocompasión a la negociación. Nos vemos una vez. Solo háblame. Te lo devolveré todo después de que hablemos. Lo hablé con Chloe y mis padres, quienes ya estaban completamente informados y ardía en una furia silenciosa y furiosa por mí. Tras 2 días pensándolo, acepté. Era hora de terminar con esto de una vez por todas. Nos conocimos en la cafetería donde habíamos tenido nuestra primera cita. No me pasó desapercibida la ironía. Él ya estaba allí, sentado en nuestro sitio habitual junto a la ventana. Parecía cansado, mayor, su encantadora fachada empezaba a resquebrajarse por el estrés. Alara, dijo con un tono cariñoso dolorosamente familiar en su voz.
Me acercó un plato. Los macarrones de caramelo con sal marina que te encantan. Los acabo de recibir. No me senté. Ni siquiera miré los pasteles. Mi expresión era una máscara de hielo. Se estremeció ante mi frialdad y rápidamente intentó llamar a un camarero. Aún no pedí tu café, tenía miedo de que se enfriara. No hace falta, interrumpí con voz seca. Despedí al camarero y puse la cuenta cuidadosamente detallada en la mesa entre nosotros. 3 años juntos fue una decisión mutua. Dejemos lo que nos queda de dignidad. Esto lo resuelve. Su rostro se ensombreció. No estoy de acuerdo. Arrebató el papel y lo partió en 2 con un tirón violento. No aceptaré una ruptura, Elara. No escuches su veneno. Todavía me amas. Sé que lo haces. Y solo te amo a ti. Solo espérame. Te daré un hogar, lo prometo. Con calma saqué otra copia de la factura de mi bolso. Está bien. He impreso bastante. Tómate tu tiempo. Si no quieres ser cortés, siempre podemos dejar que un juez decida. Me miró fijamente con una nueva mirada calculadora en sus ojos. Luego se burló y colocó un pequeño objeto de plástico sobre el nuevo billete. Era una prueba de embarazo positiva. 2 líneas rosas. Deja de fingir, Elara. Dijo con una sonrisa triunfal y petulante extendiéndose por su rostro. Llevas a mi hijo en el vientre. ¿Cómo pudiste dejarme? Me quedé completamente atónita y en silencio. Mi mente se quedó completamente en blanco. Recogí el examen con las manos temblorosas. ¿Cómo? Se inclinó hacia adelante con una voz que destilaba condescendencia. Encontré esto en el apartamento. En la basura del baño. No querrías que nuestro hijo creciera sin padre, ¿verdad? Cuando todo esto con Zoe termine, seremos una familia. Su audacia, su arrogancia monumental, fue como un balde de agua fría. Me sacó de mi asombro. Había hurgado en mi basura privada. Había encontrado esto. ¿Quién sabe de qué era un falso positivo, una prueba vieja? Y él no lo vio como una preocupación, sino como una herramienta. Una correa para controlarme. Volví a colocar la prueba en la mesa con deliberada lentitud. Lo miré directamente a los ojos, con una mirada firme. No estoy embarazada, Liam. Mi voz era baja y serena. El niño del que debes responsabilizarte no es mío. Su sonrisa petulante se desvaneció. ¿Qué? No seas ridículo. Fue en nuestro apartamento. Si no es tuyo, ¿de quién es? Le sostuve la mirada, dejando que el silencio se alargara, dejándolo sentarse en la incomodidad de su propia suposición. ¿De quién crees que es?, dije finalmente con un veneno que desconocía. Vi cómo su rostro se daba cuenta. El recuerdo de Zoe viviendo en nuestro apartamento, usando nuestro baño. Se quedó pálido. Se quedó boquiabierto. Antes de que pudiera articular palabra, tomé el vaso de agua helada que le había dejado el camarero y se lo tiré directamente a la cara. Arreglaremos esto en los tribunales, Liam. Di media vuelta y salí, dejándolo boquiabierto y chorreando con la factura arruinada y la prueba de embarazo positiva entre nosotros como reliquias de un mundo muerto. Acababa de salir a la acera con el corazón latiéndome con fuerza, intentando localizar el coche de Chloe, cuando una figura salió de la sombra del edificio, bloqueándome el paso. Era Zoe Bass. Estaba pálida y parecía aún más delgada que antes, pero sus ojos ardían con una intensidad feroz. Señorita Alara, dijo con una voz áspera y susurrante. Necesitamos hablar. Retrocedí involuntariamente, mi instinto de lucha o huida me gritaba. Zoe Bass parecía un fantasma vengativo, su piel cetrina se tensaba sobre huesos afilados. Antes de que pudiera siquiera responder, Chloe ya estaba allí, interponiéndose entre nosotros, con el teléfono ya levantado y grabando. Da un paso más, dijo Chloe en voz baja y peligrosa. Te reto. Todo esto se está grabando. Si finges un tropiezo, llamaré a la policía. Los ojos de Zoe, fijos en mí, brillaron de puro odio antes de que pareciera recordar su parte. Sus hombros se desplomaron y una lágrima perfecta se deslizó por su mejilla.
Dejó que sus piernas se doblaran, desplomándose dramáticamente sobre la acera mugrienta. Señorita Alara, se lo ruego, sollozó con una voz quejumbrosa que atraía las miradas de los transeúntes. Tienes salud, tienes amigos, tienes un buen trabajo. Puedes encontrar el amor de nuevo. Pero yo no tengo nada. Nada. Por favor, no vuelvas a ver a Liam. Es mi único deseo. Solo quiero pasar mis últimos días con él en paz. Su actuación fue digna de un Oscar. Las lágrimas, las manos temblorosas, la desesperación en su voz. Sentí una nueva oleada de náuseas. Esta era la mujer que Liam había elegido. Esta maestra de la manipulación. Ya rompimos, dije con voz fría y monótona, negándome a involucrarme en su drama. Solo estaba aquí para hablar del dinero que Liam me debe. Lo siento, gimió sin siquiera molestarse en negar el probable origen de la prueba de embarazo. El dinero de Liam se destina a mis tratamientos. Es carísimo. Por favor, señorita Alara, por favor, denos un poco más de tiempo. No hay necesidad de rogarle, Zoe. Liam salió de la cafetería, con el pelo y la camisa aún húmedos por el agua que le había echado. Corrió al lado de Zoe y la abrazó con ternura. Se giró hacia mí con la barbilla en alto, en una ridícula parodia de dignidad. Acosando a una mujer gravemente enferma, escupió con los ojos encendidos de furia moralista. ¿No tienes vergüenza, Alara? Esa fue la gota que colmó el vaso. Cualquier duda, cualquier microscópica pizca de compasión que aún pudiera albergar por su imposible situación, se evaporó. Eran la pareja perfecta, unidos en su delirio y su narrativa de víctima. Los miré, una pila patética en la acera. El marido infiel y su amante embarazada y con una enfermedad terminal. Y no sentí más que un desprecio frío y limpio. Ya basta de hablar, dije, dándoles la espalda. Tendrás noticias de mi abogado. Al principio había considerado simplemente deducir el dinero, el precio de mi libertad. Pero al verlos juntos, el frente unido de su manipulación, consolidó mi determinación. Recuperaría hasta el último centavo. Lo obligaría a rendir cuentas. Gracias a un amigo, encontré a una abogada perspicaz y sensata llamada señora Davis. Le entregué todas las pruebas, los vídeos, los mensajes, el certificado de matrimonio, los registros financieros. Ella escuchó con expresión impasible, asintiendo de vez en cuando. Presentaremos una demanda civil para la devolución de todos los fondos. Es un caso claro de fraude e incumplimiento de contrato. No se preocupe, señora Vance. Conseguiremos lo que se les debe. El proceso legal estaba en marcha. Pero había otro frente que debía abordarse. Mi familia. Regresé a casa de mis padres ese fin de semana. El olor familiar y reconfortante de la comida de mi madre y los libros viejos de mi padre debería haber sido una bomba. Pero tenía un nudo en el estómago. Tenía que decirles que su futuro yerno era bígamo. Lo senté a la mesa de la cocina. Mi madre, siempre perspicaz, supo de inmediato que algo andaba mal. Alara, cariño, ¿qué pasa? Estás blanca como una sábana. Respiré hondo y les conté todo. El viaje, el vídeo de Chloe, la confrontación en la nueva casa, el certificado de matrimonio, los mensajes, la reunión en la cafetería, la prueba de embarazo, la escena en la acera con Zoe. Lo conté todo con la voz temblorosa al final. Mi madre, una amable profesora de inglés de secundaria, estaba tan furiosa que empezó a temblar. Se levantó y su silla raspó contra el suelo. Ese pequeño sinvergüenza, gritó sin palabras en su furia. Ese miserable, mentiroso y hipócrita. Repitió la palabra como si fuera el peor insulto que pudiera concebir. Mi padre, un profesor de historia estoico, permaneció sentado. Se quitó lentamente las gafas de leer y las limpió con su suéter. Un tic nervioso familiar. Guardó silencio un buen rato. Pidió el vídeo de Chloe y lo vio en su tableta con expresión indescifrable. Finalmente volvió a ponerse las gafas y me miró con los ojos llenos de un profundo y silencioso dolor. No podemos dejar pasar esto, Alara. Mi madre, sin dejar de pasearse, asintió vigorosamente. Menos mal que tu padre insistió en escribir a mano las invitaciones de boda y aún no las había enviado. Imagínate tener que explicárselo a todos tus tíos.
Liam no se atrevió a contarles a sus padres sobre la boda, dijo mi padre en voz baja y precisa. Así que lo haremos por él. Se volvió hacia mi madre. Eleanor, ve a buscar a la casamentera. Parpadeé. Papá, ¿por qué me llamas a Lara? ¿Y para qué necesitamos a la tía Lidia? Mi madre dejó de pasearse y se acercó tocándome suavemente la frente. Siempre serás nuestra niñita. Suspiró. La tía Lidia hizo la presentación. Hay un protocolo para estas cosas. Necesita involucrarse. La tía Lidia llegó en menos de una hora. Recuerdo que era una mujer alegre y risueña que amaba un matrimonio exitoso. Hoy, su rostro lucía inusualmente severo. Las líneas de expresión alrededor de su boca estaban profundamente marcadas. Estaba sentada erguida en el sofá de nuestra sala, con las manos firmemente entrelazadas en su regazo. Robert Allen comenzó con voz grave. Te debo una disculpa. No puedo creer que haya introducido a un joven tan irrazonable en tu familia. Los dos chicos solo salieron un tiempo, dijo mi padre con tono firme. Incluso un compromiso puede romperse. Pero Liam Croft ocultó sus acciones, le dio la boda que mi hija planeaba a otra mujer y aún espera que ella lo espere. ¿Qué clase de lógica es esa? Sí, Lara ha sido agraviada, asintió la tía Lidia, lanzándome una mirada compasiva. Lara, no te preocupes. Te encontraré un hombre mucho mejor la próxima vez. No hablemos de la próxima vez ahora, intervino mi madre, aún con la ira latente. Lidia, ¿qué crees que deberíamos hacer? La tía Lidia parecía nerviosa. ¿Qué tal si organizo una reunión con los Croft? Podemos sentarnos y hablar de esto como personas civilizadas. Mi padre negó con la cabeza lentamente. Lidia, si Liam le hubiera dejado las cosas claras a Lara desde el principio, habría sido posible hablar de ello. Pero no lo hizo. Se inclinó hacia adelante con la mirada fija. No te he convocado hoy para hablar de esto con la otra parte. La familia Vance no se quedará de brazos cruzados ante este insulto. Se levantó de repente. Ya llamé a mis hermanos y sobrinos. Mañana vendrás con nosotros a casa de los Croft. La tía Lidia palideció. Esto es. Robert, todos somos gente educada. Seguramente no podemos recurrir a la violencia. La sonrisa de mi padre era tenue y fría. No te preocupes. No tomaremos medidas a menos que sea absolutamente necesario. La promesa pareció poner aún más nerviosa a la tía Lidia. Parecía que estaba a punto de vomitar. Al día siguiente comprendí su miedo. Soy hijo único, pero mi padre es el tercero de 5 hermanos y mi madre la cuarta de 6 hermanas. La familia Vance tenía una red de apoyo enorme y una protección feroz. A las 10 de la mañana, nuestra casa estaba llena de tíos, tías y primos. El hijo de mi primo mayor, un jugador de baloncesto larguirucho de casi 2 metros de altura, me dio una palmada en el hombro. No tengas miedo, tía Lara. Te protegeré. El hijo de mi tío menor, un estudiante universitario, apareció con un grupo de amigos del rugby. Tía Lara, dijo con una sonrisa, no te creas esas tonterías de que tu vida se acabó. Una mujer a los 40 está en su mejor momento. Si quieres, puedo emparejarte con cualquiera de estos chicos. A pesar de la gravedad de la situación, no pude evitar reír. El amor en la sala era una fuerza tangible, un marcado contraste con la traición que había experimentado. Liderados por mi estoico padre y una tía Lidia visiblemente temblorosa, nuestro ejército familiar, una procesión de más de 20 coches, se dirigió en solemne convoy a la casa de la familia Croft en el antiguo distrito de las Acerías. Resultó que mi padre era un brillante estratega. En lugar de ir directamente a su puerta, hizo que mis primos se dispersaran por la comunidad, repartiendo folletos impresos profesionalmente a todos los vecinos. La familia Croft, del distrito de las siderúrgicas, muestra un carácter noble. Su hijo se casa con su primer amor, enfermo terminal. Su prometida, la señora Lara Vance, sufre amargamente mientras los preparativos de la boda visten a la novia de otro. Una historia de compasión y traición. La tía Lidia sostenía uno de los volantes con la mano temblorosa. Robert, ¿por qué tienes que llegar tan lejos? Mi padre se quedó mirando las palabras en negrita.
El sol es el mejor desinfectante, Lidia. Solo les estamos ayudando a airear la ropa sucia. Para cuando llegamos a la modesta casa de los Croft, ya se había reunido un grupo de vecinos curiosos y chismosos. La noticia se había extendido como la pólvora. La familia Croft, los padres de Liam y su hermana mayor, Carla, esperaban en la puerta, sus rostros reflejaban confusión, ira y un creciente horror. Era evidente que les habían tendido una emboscada. La calle estaba llena de mis familiares y vecinos, todos observando el drama que se desarrollaba. El duelo en su puerta había comenzado. El jardín delantero de los Croft parecía un escenario y éramos los protagonistas de una tragedia para la que ninguno de nosotros habíamos hecho una audición. El aire vibraba con los susurros de los vecinos reunidos, espectadores en directo de la humillación absoluta de la familia Croft. El padre de Liam, George Croft, un hombre corpulento con los hombros cansados de un obrero siderúrgico jubilado, se puso de pie, protector, frente a su esposa, Maureen. Su rostro estaba rojo de ira. La hermana de Liam, Carla, estaba justo detrás de ellos, con los brazos cruzados y una expresión de beligerancia defensiva. La tía Lidia parecía querer que la tierra se la tragara entera. Robert Vance, retumbó George Croft, con la voz intentando proyectar autoridad, pero quebrada por la tensión. ¿Qué significa esto? Traer una turba a mi casa. Repartir estas mentiras. Agitó uno de los volantes en el aire como si fuera una serpiente venenosa. Mi padre no levantó la voz. No hacía falta. La calma serena y férrea que proyectaba era mucho más intimidante. No son mentiras, George. Deberías preguntarle a tu hijo sobre el certificado de matrimonio que obtuvo ayer. Deberías preguntarle sobre la boda que celebró en el Gran Imperial, usando el lugar, el vestido y los anillos que mi hija tardó meses en elegir para su propia boda. La boda que supuestamente ayudabas a planificar. La confusión en los rostros de George y Maureen era genuina. No lo sabían. Liam los había mantenido completamente a la sombra. Carla, sin embargo, se removió incómoda, evitando la mirada de mi padre. Ella lo sabía. Maureen Croft recuperó la voz, una voz aguda y ansiosa. Debía de haber un malentendido. Liam quiere a Elaire. Ha estado muy ocupado con el trabajo y esta chica, Zoe, está enferma. Simplemente está siendo compasivo. Compasiva, mi madre Alinor, habló con la voz temblorosa por la furia contenida. ¿Es compasivo engañar a mi hija? ¿Enviarla al extranjero para que se case con otra mujer? ¿Esperar que espere como un buen cachorrito mientras él juega a las casitas con su primer amor moribundo? ¿Es esa la compasión que le enseñaste? ¿Cómo te atreves?, gritó Carla Croft, incapaz de permanecer callada por más tiempo. Avanzó señalando a mi madre con el dedo. Mi hermano es un buen hombre. Está ayudando a una niña pobre y enferma. Tu hija es la despiadada, metiéndose con alguien que está a punto de morir. Es una bendición para nuestra familia que una mujer tan fría como ella nunca se casara con alguien así. La multitud se quedó boquiabierta. El vitriolo de Carla fue un regalo. Al instante los Croft fueron los villanos. Sentí una fría sonrisa en mis labios. Di un paso al frente junto a mi madre. Sí, dije asintiendo con agrado. Los Croft son verdaderamente nobles y virtuosos. Tan comprensivos. Dejé que mi mirada recorriera a los vecinos interesados antes de volver a fijarme en Carla. Carla, he oído que tu marido, David, también estuvo muy atento en la boda. Ayudando a la novia con su vestido, protegiéndola de las bebidas. Lo vi en el vídeo. Parecía muy interesado en cumplir también el último deseo de Zoe. Carla palideció. Ella no lo sabía. Un murmullo de entusiasmo recorrió la multitud. Esto era mejor que cualquier telenovela. Espera, ¿qué?, balbuceó Carla, y su bravuconería se desvaneció. ¿David estaba allí? Así que estaba allí, puntualizó Chloe, levantando el teléfono. Tengo la grabación. Siguió a Zoe como un cachorro perdido. Parecía estar sufriendo por su condición. La táctica fue brutal y efectiva. Mi tío, que nunca desaprovecha una oportunidad, echó leña al fuego. Carla, oí que tú y David estaban pensando en vender su casa hace poco.
¿No sería para ayudar a pagar las facturas médicas de la amante de tu hermano? La generosidad de la familia Croft no tiene límites. Los vecinos, muchos de los cuales tenían viejas rencillas con la mordaz Carla, comenzaron a burlarse abiertamente de ella. «Estás diciendo tonterías», gritó Carla, pero su voz estaba perdiendo fuerza. «Carla, si eres tan bondadosa», añadió mi tía con sarcasmo, «seguro que no te importará cuando Zoe tenga el bebé y lo adoptes. Después de todo, tu familia es muy compasiva. Mejor hazte una prueba de paternidad primero», gritó alguien del público. «Quizá no sea un acto de bondad, quizá sea una obligación». La atención se había desplazado por completo de la traición de Liam al drama familiar de los Croft, que se estaba desmoronando. Carla abrió los ojos de par en par, horrorizada, al comprender las implicaciones. Se giró hacia su esposo, David, que intentaba pasar desapercibido junto a la puerta, y se abalanzó sobre él, arañándole la cara con las uñas. «Bastardo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacerme esto?» La escena se convirtió en caos. Los Croft gritándose, los vecinos murmurando chismes, mi familia en un silencio estoico y unido. Fue en medio de esta vorágine que finalmente llegó Liam. Se abrió paso entre la multitud, con el rostro destrozado por la ira y la confusión. En la mano aferraba la citación judicial que mi abogado le había entregado esa mañana. Me vio y me miró fijamente con una expresión de profunda decepción, como si yo fuera quien lo hubiera traicionado. «Elara», dijo, su voz cortando el ruido. «Ya te dije que me casaría contigo más tarde. ¿Por qué haces semejante escándalo? Incluso me demandó». «¿De verdad eres tan cruel?». Parpadeé, genuinamente asombrada por la profundidad de su delirio. «Liam, ¿de dónde sacaste la idea de que quiero casarme contigo? Ya estás casado. Hablarme así es acoso. Cuando Zoe se haya ido, solo serás un viudo, un hombre agotado, casado 2 veces. ¿Cómo te atreves a pensar que aún estás a mi altura?». Las palabras fueron duras, diseñadas para herir. Y lo hicieron. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. «No digas eso. Si no te gusta, he obligado a Zoe a mudarse de la casa nueva. Seguirás siendo nuestro hogar. Te compraré un vestido de novia nuevo, una boda más grandiosa». Vivía en una fantasía completa. Antes de que pudiera terminar, su padre, George, finalmente estalló. La humillación, las miradas del vecino, la revelación sobre su yerno, y ahora el patético servilismo de su hijo. Era demasiado. Dio un paso adelante y le dio a Liam una bofetada en la cara con un chasquido que resonó en el repentino silencio. Liam se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la mejilla, aturdido. «Papá, ¿qué haces?». «¿Qué hago yo?», rugió George Croft, con el rostro morado de rabia. «Debería preguntarte a ti. ¿Qué nos has estado ocultando? Te crié para ser un hombre decente, y esto es lo que me pasa. Un desgraciado desleal y poco filial. Podría matarte ahora mismo». Liam se agachó cuando su padre intentó esconderse detrás de su madre, intentando esconderse tras él. Pero Maureen Croft, con el rostro de piedra decepcionado, se apartó fríamente, lo que incluso le provocó a Liam un ligero cambio hacia la ira de su padre. «Ya basta, papá», gritó finalmente Liam, bloqueando el brazo de su padre. «¿Qué hice mal? Zoe tiene cáncer de hígado. Solo le quedan 3 meses de vida. Solo quería cumplir su último deseo. ¿Tan terrible es?». «No hiciste nada malo», dijo finalmente su madre, con la voz temblorosa de dolor. «¿Nos lo contaste? ¿Lo hablaste con los Vance? Si tienes razón, ¿por qué lo hiciste todo en secreto? No habrías estado de acuerdo». Liam argumentó aún desafiante, aún siendo la víctima en su mente. «Ninguno de ustedes habría estado de acuerdo. Pero ella se está muriendo. Unos días, un vestido, unas cuantas mesas de banquete. ¿Era demasiado pedir?». George Croft contuvo a su esposa, su ira pareció desvanecerse, reemplazada por una profunda y cansada vergüenza. Le dio la espalda a su hijo y encaró a mis padres. Hizo una profunda reverencia, un gesto de absoluta contrición. «Robert Vance», dijo con la voz cargada de emoción. «Mi familia ha hecho daño a la tuya. Estoy dejando a un lado todo mi orgullo, no para pedirte perdón,
sino para suplicarte una oportunidad de reconciliarme con una disculpa formal. Papá, gritaron Liam y Carla al unísono, horrorizados. George los ignoró. Se giró hacia mí con los ojos llenos de una tristeza que parecía genuina. Alair, te han tratado mal. Nuestra familia te ha fallado. Tu compromiso con Liam está cancelado. Haz lo que tengas que hacer. No nos interpondremos en tu camino. Liam estaba horrorizado. Papá, me va a llevar a juicio. Déjala, gritó George, volviéndose hacia su hijo. Paga lo que debes. Compensa lo que dejas. Ya gastamos nuestros ahorros en tu enganche. El dinero que le debes a Alair es tu responsabilidad. Si no puedes pagarlo y la policía te detiene, entonces ve a la cárcel. Liam se quedó mirando, su visión del mundo se desmoronaba. Papá, ¿qué dices? No quiero romper el compromiso. Entonces iré a la cárcel, rugió su padre. Estás cometiendo bigamia. Te denunciaré yo mismo a la policía. Si eres hombre, asumirás la responsabilidad de tus actos. Si quieres cumplir el deseo de tu primer amor, entonces cuida de ella. Estás casado, pero aquí hablas de que otra mujer es tu prometida. La Vincesse jamás te querría. Si te atreves a molestar a Alair otra vez, no me llames padre. Te romperé las piernas yo mismo y te llevaré a la policía. Liam se quedó allí aturdido y destrozado, dándose cuenta finalmente de que su noble acto le había costado todo, su prometida, sus amigos, el respeto de su familia y su futuro. Estaba solo entre los escombros que había creado. La familia Vance, como ya habíamos dicho, se dio la vuelta y abandonó el lugar. La luz del sol había hecho su trabajo. La infección había sido expuesta. El resto dependía de los tribunales. Los meses posteriores al enfrentamiento en la puerta de casa fueron un ejemplo de recuperación silenciosa. Me concentré en el trabajo, en sanar, en reconstruir una vida que era solo mía. La demanda civil contra Liam se desarrolló sin contratiempos. Con las pruebas que teníamos, su abogado tenía poco margen de maniobra. Se llegó a un acuerdo y me devolvieron el dinero hasta el último centavo del depósito de la boda y mi mitad del enganche. Fue una recuperación financiera, pero la cuenta emocional quedó en números rojos para siempre. Había cerrado el asunto de los Croft. O eso creía. Sin embargo, las noticias se filtran por los rumores. Al principio me las contó Ben, quien se enteró por un amigo que aún trabajaba con un antiguo compañero de Liam. Se trata de Liam, dijo Ben un día tomando un café, con un tono que mezclaba chismorreo y satisfacción sombría. Es un desastre. ¿Recuerdas cómo insistía en que a Zoe solo le quedaban 3 meses de vida? Asentí, dándole un sorbo a mi café con leche. Eso fue hace 6 meses. Bueno, sigue viva. No está precisamente próspera, pero está viva. Y mira esto, está embarazada. Y se niega a abortar. Dice que el estrés de los tratamientos contra el cáncer podría dañar al bebé. Dejé la taza, se me quitó el apetito. El recuerdo de la prueba positiva en la mesa del café me vino a la mente. Pero la familia Croft aparentemente no quiere saber nada, continuó Ben. Están aterrorizados. Creen que el bebé nacerá con cáncer, o peor aún, que Zoe morirá inmediatamente, dejando a Liam con un recién nacido con una enfermedad terminal. Las facturas médicas ya son astronómicas. Liam trabaja doble turno y hace de enfermero. Se rumorea que está destrozado. Les grita a todos en el trabajo. Sentí una punzada no de compasión, sino de lástima clínica y distante. Él había elegido esto. Había luchado por esta realidad. Y Zoe, dijo Ben acercándose, aparentemente la está aprovechando al máximo. Está jugando la carta de los últimos deseos al máximo, con antojo de sushi y carne de Kobe a las 2 de la mañana, exigiendo ropa de diseñador porque quiere sentirse guapa mientras pueda. Al parecer pelean constantemente. Se ha vuelto algo físico. Hice una mueca. La situación se estaba volviendo oscura y trágica. Entonces sucedió, dijo Ben, bajando la voz. Durante una fuerte discusión, él la empujó o ella se cayó. Nadie lo sabe con certeza. Pero se cayó. Fuerte. Perdió al bebé.
Dicen que estaba completamente formado. La noticia me cayó como un peso en el estómago. A pesar de todo, a pesar del odio que sentía por ambos, la pérdida de una vida inocente fue un resultado horrible. Pero eso no es lo más descabellado, dijo Ben con los ojos abiertos. ¿Estás listo para esto? La hermana de Liam, Carla, la que le gritó a tu madre, robó los restos del hospital. ¿Qué? Jadeé, retrocediendo horrorizada. Me hizo una prueba de paternidad, dijo Ben, dando un suave golpe en la mesa para enfatizar. Y no era de Liam. El mundo pareció tambalearse. Chloe, que estaba sentada con nosotros, se atragantó con el té. ¿Qué? Sí, dijo Ben, saboreando el susto que le había dado. Carla armó un escándalo en el hospital. Gritaba y lloraba. Y Zoe, que ya estaba débil por el aborto, estaba tan furiosa por la acusación que sufrió una hemorragia masiva. Antes de morir, confesó. La sala quedó en silencio. Todos nos asomamos, absortos en la terrible gravedad de la historia. Ella confesó que el bebé era de su marido, terminó Ben. ¿De ella qué?, dijimos Chloe y yo al unísono. De su marido. Zoe estaba casada. Nunca se divorció del chico. Cuando enfermó, al parecer él no quería saber nada de ella. Así que fue y encontró a Liam, su primer amor, y le contó una historia. Liam, el ingenuo, pensó que lo hacía todo por él. Resultó que solo era una billetera y un sustituto. La revelación fue tan impactante, tan sórdida, que era casi imposible de procesar. Liam, quien se creía el héroe de un romance trágico, había sido víctima de una cruel estafa. Así que ahora, concluyó Ben, Liam exige pruebas de paternidad a todos sus antiguos compañeros de clase, tratando de averiguar quién era realmente el padre. Toda la familia Croft está en guerra. El esposo de Carla admitió la aventura, pero se niega a dejarla. Y Carla, con una lealtad retorcida, lo defiende. Liam intentó confrontar al tipo y Carla le arañó la cara para proteger a su marido infiel. Es un caos repugnante. Me miró con expresión seria. Alara, gracias a Dios que saliste. No creo que nadie de esa familia salga cuerdo de esto. Asentí lentamente mientras la noticia se asentaba como una densa niebla. Gracias a Dios, repetí, pero las palabras me resultaron huecas. No agradecía su sufrimiento. Agradecía haber escapado. Agradecido por Chloe, quien fue mi apoyo. Agradecido por mis padres, quienes movilizaron un ejército por mí. Agradecido por mis amigos, quienes fueron mis testigos. Agradecida de haberme aferrado a la cordura y a la determinación durante lo peor. Había insistido en cancelar el compromiso. Había luchado por mi dinero. Me había negado a caer de nuevo en su delirio. Por eso era libre. La familia Croft y su gigantesca, turbia y trágica trampa estaban firmemente arraigadas en mi pasado. Su absurdidad ya no me preocupaba. Por primera vez en mucho tiempo, mi futuro me pertenecía. Y era prometedor. La firmeza de la demanda resuelta y la impactante y sombría noticia sobre los Croft crearon una extraña especie de cierre. Fue como si una puerta que no me había dado cuenta de que aún estaba entreabierta se hubiera cerrado de golpe y con pestillo para siempre. La historia había terminado. No había más drama que descubrir, ni más mentiras que desentrañar. Solo quedaba el trabajo silencioso y constante de seguir adelante. Usé el dinero devuelto como entrada para un pequeño y soleado apartamento que era completamente mío. Sin recuerdos compartidos, sin fantasmas de un futuro que nunca llegó. Chloe me ayudó a pintar las paredes de un amarillo cálido y optimista. Era un lienzo en blanco. Me dediqué por completo a mi trabajo y conseguí un ascenso que conllevaba más responsabilidad y un satisfactorio aumento de sueldo. La identidad de la prometida de Liam, que había conservado durante tanto tiempo, se desvaneció poco a poco, reemplazada por Ellara, la jefa de proyecto. Era un título que me había ganado a pulso. Mi vida social, antes entrelazada con la suya, se reorganizó. Mis amigos y yo nos acercamos más. Nuestro vínculo se forjó en el fuego de esa terrible fiesta sorpresa. Cenamos, fuimos al cine, hicimos un viaje de fin de semana a la costa. Poco a poco la conversación dejó de girar en torno a lo que hacía Liam y empezó a girar en torno a nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras tontas desventuras con las apps de citas.
Incluso dejé que mi primo me concertara una cita con uno de sus amigos del rugby. Un arquitecto amable y divertido que desconocía por completo mi pasado y solo se interesaba por mi presente. Fue incómodo y maravilloso, y no me llevó a una segunda cita, pero lo sentí como una victoria. Estaba de vuelta en el mundo. Un sábado, meses después de mudarme a mi nuevo hogar, colgaba una obra de arte, una lámina abstracta y atrevida que me había comprado, en la pared del salón. Chloe estaba allí, sosteniendo un nivel y criticando mi ojo torcido. Izquierda. No, tu otro izquierdo. Madre mía, mujer. ¿Cómo sobreviviste sin mí? Reí, retrocediendo un paso para admirar el cuadro ligeramente torcido pero bien colgado. No tengo ni idea. Mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. Era un mensaje de un número desconocido. Un frío escalofrío de miedo me recorrió la espalda, un instinto residual de la época de Liam. Lo recogí con cuidado. No era Liam. Era George Croft, el padre de Liam. Alara, decía el mensaje, sé que no tengo derecho a contactarte. No volveré a molestarte después de esto. Solo quería decirte de todo corazón que lo siento. Por todo. Lo que mi hijo te hizo es imperdonable. La forma en que reaccionamos ese día fue vergonzosa. Siempre fuiste demasiado bueno para nuestra familia. Me alegra saber que te va bien. Por favor, sé feliz. George, leí el mensaje 2 veces, un complejo torbellino de emociones me invadió el pecho. Tristeza, lástima y una leve sensación de paz. La disculpa no cambió nada, pero fue un punto y aparte en la historia. Una nota final de rendición de cuentas de la única persona de esa familia a la que parecía quedarle algo. Le enseñé el teléfono a Chloe. Lo leyó y suspiró. Bueno, más vale tarde que nunca, supongo. No respondí. No hacía falta. Simplemente borré el mensaje. Su culpa no era mi responsabilidad. Esa misma tarde me encontré frente al Museo de Arte Mori de la ciudad, no del de Tokio. Estaban presentando una exposición diferente. Compré una entrada y entré solo. Deambulé por las galerías tomándome mi tiempo, escuchando el suave eco de los pasos sobre los suelos pulidos. Me detuve frente a un cuadro grande y tumultuoso, lleno de colores oscuros y arremolinados, con una única y desafiante veta dorada que lo atravesaba por el centro. Debí de estar mirándolo un buen rato porque una voz a mi lado dijo, es como la calma después de la tormenta, ¿verdad? La parte dorada. Me giré. El hombre tenía más o menos mi edad, ojos amables y una leve sonrisa. No intentaba coquetear conmigo. Solo hacía una observación. Volví a mirar el cuadro, viéndolo a través de sus palabras. El caos oscuro, la única e intensa línea de luz. Sí, dije sonriendo. Sí, lo es. Hablamos sobre el arte unos minutos y luego cada uno se fue. Fue una interacción breve y sin importancia, pero significativa. Ya no era la mujer traicionada. Solo era una mujer en un museo hablando de un cuadro que le gustaba. Había ido a Tokio con la sombra de Liam a mi lado, incluso en su ausencia. Había visto el arte a través de la perspectiva de nuestro futuro compartido. Ahora lo veía con mis propios ojos. Salí del museo cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la plaza. Saqué mi teléfono y le tomé una foto a la fachada del museo, no para enviársela a nadie, sino solo para mí. Un recuerdo de una buena tarde. Luego llamé a Chloe. Oye, dije. Ya terminé. Acaban de abrir un nuevo restaurante tailandés a unas cuadras. Voy a comprar. ¿Te animas a catarme? ¿Es azul el cielo? Respondió sin dudarlo. Envíame la dirección. Estaré allí en 20 minutos. Me quedé allí un momento viendo a la gente apresurarse a volver a casa con sus familias, sus parejas, sus vidas. El dolor agudo había desaparecido. El dolor hueco se había desvanecido. En su lugar, había una sensación de identidad firme y resiliente. El pasado fue una lección, no una sentencia de muerte. Volví la mirada hacia el restaurante, hacia mi amigo, hacia mi futuro, y empecé a caminar. El lienzo estaba en blanco y los colores eran míos. El fin.